Este suelo sobre el que estoy caminando en este momento solía estar cubierto por agua y a medida que se espera que los niveles del lago continúen disminuyendo aquí en el lago Mied, la brecha entre donde estaba el agua y... Imagina esto, un lago tan grande que se puede ver desde el espacio, tan profundo que durante 80 años tragó todo lo que el desierto quiso esconder, y ahora, poco a poco, lo está escupiendo de vuelta. Un tambor de metal oxidado aparece en el barro agrietado. Adentro, un esqueleto humano con un disparo en la cabeza. A pocos kilómetros, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, hundido desde 1948, empieza a asomar su fuselaje plateado sobre la superficie. Más allá, una lancha de desembarco que llevó soldados a alguna playa hace 80 años descansa ahora, absurda y solitaria, sobre tierra completamente seca. Todo esto está pasando de verdad, ahora mismo, en Estados Unidos, y no es una película de terror, ni una leyenda urbana. Es el resultado de la sequía más severa que ha vivido esta región en más de 1000 años. Pero aquí está lo que casi nadie te está contando. Los cadáveres, los aviones y los barcos no son la noticia real. Son apenas la advertencia visible de algo mucho más grande, mucho más silencioso y mucho más peligroso para 40 millones de personas que dependen de esta agua para vivir. Quédate hasta el final, porque te voy a mostrar exactamente qué es lo que el lago realmente está revelando, y por qué debería preocuparte incluso si vives a miles de kilómetros de distancia. Un lago que nunca debió existir tal como lo conocemos. Para entender lo que está saliendo del fondo, primero hay que entender qué es realmente este lugar. No estamos hablando de un lago natural. Estamos hablando de un embalse artificial, creado cuando se construyó una gigantesca presa de concreto sobre el río Colorado en la década de 1930. Esa pared de hormigón detuvo el curso del río y, con el paso de los años, el agua fue subiendo lentamente hasta cubrir cañones enteros, colinas, quebradas y valles que durante miles de años habían estado completamente secos. El proceso de llenado tardó años. Cañones laterales que jamás habían visto una gota de agua en su historia geológica quedaron sumergidos bajo cientos de metros de profundidad. Cuando terminó el proceso, se había creado el embalse más grande de todo el país por volumen de agua almacenada, capaz de abastecer a ciudades, campos de cultivo y comunidades enteras a lo largo de todo el suroeste de un país que, en gran parte, es desierto. Durante casi un siglo, ese muro de agua se mantuvo alto contra las paredes de los cañones. Y todo lo que terminaba en el fondo, ya fuera por accidente, por descuido o por decisión deliberada de alguien que quería que algo desapareciera para siempre, simplemente se quedaba ahí, en la oscuridad total, bajo una presión de agua que pocos seres humanos llegan a experimentar jamás. Nadie imaginó que ese telón alguna vez se correría. Y entonces, el agua empezó a bajar. La sequía que rompió 1000 años de récords. Los científicos que estudian los anillos de los árboles, esos círculos concéntricos que registran, año por año, si hubo lluvia o sequía, llegaron a una conclusión que debería detenernos en seco. La región lleva más de 2 décadas atravesando lo que ellos llaman una megasequía. No un mal año, no 2 temporadas complicadas. Un cambio profundo y sostenido hacia la aridez, agravado por un planeta que se calienta y que evapora la humedad del suelo y de la nieve antes de que ésta pueda siquiera llegar al río. Súmale a eso algo que pocas veces se menciona. Cuando se repartió el agua de este río entre distintos estados hace ya un siglo, se hizo basándose en mediciones tomadas durante un periodo inusualmente lluvioso. Se firmaron acuerdos legales prometiendo entregar más agua de la que el río realmente puede dar en un año promedio. Durante décadas, los enormes embalses absorbieron esa diferencia, funcionando como una cuenta de ahorros hídrica construida en tiempos de abundancia. Esa cuenta de ahorros se está agotando. El nivel del agua ha caído a cifras que no se veían desde que el embalse apenas comenzaba a llenarse, hace casi un siglo. Alrededor de todo el perímetro del lago se puede observar una franja pálida de roca, teñida por los minerales del agua durante décadas. Es el famoso anillo de la bañera, y en algunos puntos se eleva más de 50 metros por encima del nivel actual del agua. Una cicatriz blanquecina que rodea el paisaje entero, marcando, metro por metro, todo lo que hemos perdido. Y mientras esa cicatriz crece, el fondo del lago, oculto durante 20, 30, hasta 70 años, empieza a quedar expuesto ante el cielo abierto por primera vez en generaciones. El tambor en el barro. La historia que encendió todo comenzó cuando un grupo de personas que navegaba cerca de una orilla recién expuesta notó algo fuera de lugar. Un tambor metálico oxidado, tumbado de costado, medio enterrado en el fango seco. Cuando las autoridades lo abrieron, encontraron restos óseos humanos en su interior.
No se trataba de un accidente ni de un nadador perdido. La evidencia sugería un disparo y ciertos objetos personales hallados junto al cuerpo, incluido un tipo de calzado fabricado décadas atrás, apuntaban a que la víctima había sido asesinada y arrojada al lago hacía más de 40 años, en un punto donde el agua, en aquel entonces, tenía una profundidad de más de 45 metros. Alguien, hace 4 décadas, cometió un crimen, selló la evidencia dentro de un tambor y confió en que la profundidad del embalse guardaría ese secreto para siempre. Durante 40 años, el lago cumplió su parte del trato. Y entonces, la sequía lo rompió. Es fácil imaginar lo que pasó después en la imaginación colectiva. Una ciudad con un pasado históricamente ligado al crimen organizado, un cuerpo dentro de un tambor, un lago inmenso y profundo a pocos minutos de distancia. La historia prácticamente se escribió sola, y las teorías se dispararon. ¿Sería este embalse un cementerio clandestino usado durante décadas para hacer desaparecer a decenas de víctimas? No es una fantasía completamente descabellada. Durante buena parte del siglo pasado, la ciudad cercana tuvo, en efecto, una relación estrecha con organizaciones criminales. Y el lago siempre estuvo ahí, cerca, profundo y perfectamente anónimo. Pero lo que vino después reveló una historia muy distinta a la que todos esperaban. El verano en que el lago devolvió a sus muertos. Apenas unos días después de aquel primer hallazgo, un segundo conjunto de restos humanos apareció en otra zona del lago, en un banco de arena que había quedado al descubierto por primera vez en años. 2 personas que practicaban remo sobre tabla los encontraron y, al principio, pensaron que se trataba de huesos de algún animal, hasta que notaron lo que parecía ser una mandíbula humana. Y luego volvió a pasar. Otra vez, y otra vez más. A lo largo de aquella temporada, el retroceso del agua fue revelando, uno tras otro, varios conjuntos distintos de restos humanos. Para cuando terminó el verano, se habían recuperado los restos de varias personas diferentes desde los márgenes secos del embalse. Y aquí es exactamente donde la historia se aparta de la versión sensacionalista que domina los titulares, porque la inmensa mayoría de esos hallazgos no tenían nada que ver con crímenes organizados. Eran tragedias mucho más silenciosas y, sin exagerar, mucho más desgarradoras. Uno de esos restos correspondía a un hombre que se había ahogado nadando con su familia hace más de 20 años. Durante 2 décadas, su cuerpo permaneció en algún punto bajo la superficie, hasta que su propia hija se enteró, por artículos de noticias que le enviaban desconocidos, de que el agua finalmente lo había devuelto. Ella describió después lo extraño y desorientador que resultaba ver la noticia de su propio padre, perdido durante la mitad de su vida, convertida de pronto en un titular viral. Otro caso correspondía a un joven de apenas 22 años que desapareció décadas atrás, cuando un paseo en lancha con su mejor amigo terminó en tragedia. Su hijo, muchos años después, reflexionó que probablemente los 2 jóvenes simplemente habían manejado una embarcación más grande de lo que podían controlar. Durante más de 6 décadas, esa familia no supo dónde estaba. La sequía les dio, finalmente, una respuesta que ya casi habían dejado de esperar. Esta es la parte de la historia que el enfoque de terror casi siempre borra por completo. Sí, hubo al menos un aparente homicidio. Pero la mayor parte de lo que el lago entregó fueron las víctimas, largamente perdidas, de accidentes comunes, nadadores y navegantes que desaparecieron a lo largo de décadas en un cuerpo de agua lo suficientemente vasto y profundo como para ocultarlos por completo. Piénsalo con cuidado. Este embalse ha sido, durante casi un siglo, una de las zonas recreativas más visitadas del país, recibiendo millones de personas cada año para nadar, navegar y bucear. Con tantas décadas y tantos visitantes, era matemáticamente inevitable que un cierto número de personas desaparecieran en aguas profundas y jamás fueran recuperadas. El lago que se retira no está principalmente destapando una ola de crímenes. Está devolviendo los desaparecidos a familias que llevaban toda una vida esperando algo de cierre. Incluso alguien que ocupó un alto cargo público en la ciudad cercana señaló públicamente algo muy razonable. El objetivo de un ajuste de cuentas del crimen organizado siempre fue que el cuerpo apareciera como mensaje, no que desapareciera durante 40 años bajo el agua. La lógica misma del cementerio de la mafia no encaja del todo con lo que realmente se encontró. Pero los cuerpos no fueron lo único que emergió del fango. Fantasmas de un mundo sumergido. A medida que la orilla seguía retrocediendo, empezó a revelar también los restos físicos de casi un siglo de historia, dispuestos sobre el lecho agrietado del lago como si fueran piezas de un museo que nadie planeó construir. Ahí estaba la embarcación que todo el mundo fotografió.
Una lancha de desembarco de la Segunda Guerra Mundial, de esas que se usaron para llevar tropas y equipo hasta las playas durante las grandes operaciones anfibias del conflicto. Después de su vida militar, terminó en este lago y eventualmente se hundió, permaneciendo sumergida y erguida en el fondo durante años. Cuando el agua bajó, quedó varada sobre tierra completamente seca y agrietada, a cientos de metros de la nueva línea de costa, como si un barco de guerra hubiera encallado en pleno desierto. Las fotografías de esa embarcación, completamente rodeada de tierra reseca sin una sola gota de agua a la vista, se convirtieron en una de las imágenes más compartidas de toda la crisis. Estaba también la vieja tubería de captación original, diseñada hace generaciones para extraer agua potable destinada a una ciudad entera del desierto. Esa estructura fue construida, obviamente, para permanecer siempre bajo el agua. Cuando la sequía hizo bajar el nivel del lago por debajo de la boca de esa tubería y ésta quedó expuesta al aire por primera vez en su historia, se convirtió en un hito genuinamente alarmante. El embalse había caído tan bajo que una de las herramientas principales para extraer su propia agua ya ni siquiera la alcanzaba. Los ingenieros, previendo este peligro con años de anticipación, habían invertido cientos de millones de dólares perforando un tercer conducto, mucho más profundo, cuya entrada se ubica cerca del punto más bajo del embalse, diseñado para seguir funcionando incluso si el nivel cae hasta lo que técnicamente se conoce como agua muerta. El punto en el que la superficie desciende por debajo de las salidas de la presa y ya no puede pasar absolutamente nada de agua río abajo. El simple hecho de que hayan tenido que construir algo así, perforando bajo el lecho del lago para alcanzar agua que antes estaba muy por encima de sus cabezas, dice todo lo que necesita saber sobre la gravedad real de la situación. Y luego, en las aguas más profundas, está la reliquia más espectacular de todas, un bombardero de la Segunda Guerra Mundial, uno de los aviones más avanzados de su época, que en 1948 volaba a baja altura sobre la superficie del lago durante una misión de investigación científica de gran altitud. Aquella mañana, la superficie del agua estaba tan perfectamente calma que engañó por completo la percepción de profundidad de la tripulación, y un instrumento de altitud defectuoso les hizo creer que volaban mucho más alto de lo que realmente estaban. A más de 300 kilómetros por hora, la aeronave golpeó el agua, rebotó como una piedra lanzada sobre un estanque, perdió 3 de sus 4 motores y se hundió. Sorprendentemente, los 5 tripulantes sobrevivieron, alcanzando botes salvavidas antes de ser rescatados horas después. Ese avión permaneció perdido en las profundidades durante más de medio siglo, hasta que un equipo de buceo lo localizó a comienzos de los años 2000, con su piel de aluminio todavía brillante y los paracaídas aún colgando sobre los asientos de la tripulación, como si el tiempo se hubiera detenido en el instante exacto del impacto. Durante años, solo unos pocos buzos altamente entrenados, respirando mezclas especiales de gases, podían descender hasta ese punto en la más completa oscuridad. A medida que la sequía sigue arrastrando el nivel del lago hacia abajo, ese avión legendario se acerca cada vez más a la superficie, centímetro a centímetro. Las autoridades ahora controlan estrictamente quién puede acercarse a él, después de que los primeros años de acceso libre permitieran el saqueo de piezas históricas. Y hay una amenaza silenciosa adicional. Una especie invasiva de molusco ha colonizado el lago y está cubriendo lentamente el fuselaje del bombardero, una marea viva de diminutas conchas que, con el tiempo, podría terminar devorando la propia reliquia que la sequía está revelando. Lo que realmente importa, y casi nadie te está contando. Ahora hablemos con honestidad de lo que en verdad está pasando, porque este tema se ha exagerado muchísimo en Internet y mereces la versión sin adornos. Primero, la mayor exageración. La idea de que este embalse es un cementerio del crimen organizado que va revelando decenas de víctimas de la mafia no está respaldada por la evidencia disponible. Hubo un cuerpo, dentro de un tambor, con indicios de haber sido baleado. Eso es real y sigue sin resolverse. Pero el panorama más amplio es que la gran mayoría de los restos humanos recuperados no correspondían a homicidios en absoluto, sino a personas que se ahogaron en accidentes ordinarios y terribles a lo largo de 70 años. Un lago inmenso, profundo y visitado por millones de personas durante décadas, inevitablemente acumula, con el tiempo, a quienes nunca lograron salir del agua. Cuando el agua se retira, esas personas vuelven a aparecer. No es una conspiración. Es aritmética cruel y simple. Segundo, cuidado con la palabra nuevo. El material sobre este lago se recicla constantemente en Internet, y un video presentado como un hallazgo impactante de esta semana muchas veces está mostrando un tambor o una embarcación que emergió hace años.
El descenso de nivel del agua no ha sido una línea recta hacia abajo, ha subido y bajado entre temporadas más húmedas y más secas. Un buen invierno con mucha nieve puede empujar el nivel un poco hacia arriba. Uno malo lo hunde todavía más. Cada vez que el agua baja, los mismos puntos de referencia, la tubería, la lancha de guerra, ciertas islas que emergen, vuelven a quedar expuestos y se filman de nuevo como si fuera la primera vez. Buena parte del contenido viral etiquetado como recién descubierto en realidad corresponde a momentos anteriores de esta misma sequía, reciclados con una narración nueva y más dramática. Y en honor a la justicia, hay que decir también que el núcleo de esta historia es completamente real y no necesita ninguna exageración para resultar asombroso. El nivel del agua efectivamente ha caído a mínimos históricos. Si se encontraron restos humanos, incluyendo al menos un presunto homicidio dentro de un tambor, la embarcación de guerra, la tubería expuesta y el bombardero hundido son todos hallazgos reales, documentados y extraordinarios. Este lago es, literalmente, una cápsula del tiempo de todo un siglo, y la sequía le está abriendo poco a poco ante nuestros ojos. El problema no es el fenómeno en sí, que ya es asombroso por su propia cuenta. El problema es que el empaque sensacionalista nos distrae exactamente de la parte que sí importa, la verdadera emergencia silenciosa. Porque aquí está el corazón honesto de todo esto. Lo más alarmante que ha revelado este lago no está dentro de ningún tambor. Está en ese anillo pálido alrededor de las montañas, esa franja cada vez más ancha de roca desnuda que registra, sin ambigüedad alguna, cuánta agua simplemente ya no está. Pongamos las cifras en términos concretos. Este río abastece de agua a decenas de millones de personas repartidas en varios estados y también en territorio mexicano. Riega una porción enorme de las verduras de invierno que llegan a los supermercados de todo el país durante los meses fríos. Genera energía hidroeléctrica que mantiene encendidas las luces de ciudades enteras. Y todo este sistema fue diseñado hace un siglo, basado en cálculos sobre la disponibilidad de agua que hoy sabemos que fueron demasiado optimistas desde el principio. Durante años, los enormes embalses absorbieron la diferencia entre lo prometido en papel y lo que el río realmente entregaba, funcionando con el agua acumulada en épocas más generosas. Esa reserva se está terminando. Y por primera vez en la historia, las autoridades han tenido que declarar oficialmente escasez de agua en este sistema, activando niveles de recortes obligatorios que reducen lo que ciertos estados tienen permitido extraer. Hay agricultores a quienes se les paga para dejar sus campos sin sembrar. Hay ciudades que han arrancado el césped decorativo de sus calles y han empezado a racionar el riego exterior. Y existen negociaciones tensas, a veces verdaderamente ríspidas, entre los distintos estados que comparten este recurso cada vez más escaso, con la amenaza constante de una intervención federal si no logran ponerse de acuerdo por sí mismos. Hay, además, un factor que casi nunca entra en el debate público: la evaporación. No parece sequía. No es un tema político. Funciona todo el día, todos los días, sin pedir permiso a nadie, y se vuelve más intensa mientras el nivel del agua sigue bajando. Cuando un lago pierde profundidad, su geometría cambia. La superficie se calienta más rápido y el viento golpea el agua de forma más directa. El aire seco del desierto no descansa nunca, extrae humedad las 24 horas del día, todos los días del año. A diferencia de la sequía, la evaporación no tiene un punto final. No espera a que llegue la nieve de la montaña. No responde a un buen año de lluvias. Simplemente sigue las leyes de la física: calor, presión, viento. Y a medida que el clima en esta región se vuelve más cálido, ese proceso se intensifica año tras año. Una vez que el agua se convierte en vapor y se va hacia la atmósfera, ninguna política pública, ningún acuerdo entre estados y ninguna medida de ahorro río abajo puede recuperarla. Simplemente desaparece. El costo que casi nadie menciona. Esta crisis no llega necesariamente como un corte de agua repentino ni como una alarma de emergencia en la televisión. Llega, muchas veces, de una forma mucho más silenciosa. Una carta de una aseguradora que decide no renovar la cobertura de una vivienda porque cierta zona cruzó, internamente, un umbral de riesgo de que nadie había avisado a los propietarios. Llega en forma de primas que se disparan, de coberturas que desaparecen sin previo aviso, de familias que llevan años en una misma comunidad y de pronto tienen que buscar alternativas mucho más costosas. Los mercados de seguros suelen reaccionar antes que la población en general. No necesitan que ocurra un desastre real. Les basta con que la probabilidad de un problema cruce cierto umbral financiero para que las condiciones se endurezcan. El valor de las viviendas, en el papel, puede mantenerse estable,
pero la liquidez real del mercado se reduce. Los compradores dudan, los bancos ajustan silenciosamente sus criterios de riesgo, y algunos proyectos de construcción quedan directamente cancelados por no poder garantizar acceso a agua a largo plazo. La gente, en general, no se va de golpe. Se queda, espera, se adapta. Pero cada año adicional de escasez prolongada va cerrando otra salida posible. Vender se vuelve más difícil. Mudarse cuesta más. Quedarse implica depender de una infraestructura cada vez más frágil. El agua y la energía dejan de ser simplemente servicios básicos y se convierten en fuentes constantes de incertidumbre. Lo que realmente significa todo esto. Así que volvamos, por un momento, a esas imágenes virales del tambor, del avión y de la lancha varada en pleno desierto. Es fácil entender por qué generan tanto interés. Son visualmente impactantes, casi cinematográficas. Pero si te quedas solo con esa capa superficial, te estás perdiendo la verdadera revelación. La verdadera revelación no es un monstruo ni una cifra escalofriante de víctimas escondidas. Es algo mucho más silencioso y, si lo piensas bien, mucho más inquietante. Los tambores, los huesos y el bombardero no son la historia en sí mismos. Son el síntoma. Cada uno de esos hallazgos, la víctima de un crimen, los nadadores que nunca regresaron, la embarcación varada, la tubería expuesta al aire, se volvió visible por una sola razón: el agua que los ocultaba está desapareciendo. Y está desapareciendo porque el sistema hídrico completo de una región entera está bajo una presión que lleva décadas acumulándose.